editorial de hoy tiene título, obviamente, pero no es algo que por ahí haya escrito. Más que nada traje datos, números que para mí son impactantes y, bueno, tengo la intención de que para ustedes también, de que nos genere algo, ¿no? Por lo menos un llamado de atención. El editorial de hoy se llama Un mundo de plástico. Suena por ahí medio dramático, pero justamente, como ayer se conmemoró el Día Internacional sin Bolsas de Plástico, ya que, bueno, justamente para, digamos, fomentar esto de no utilizar tanto plástico en el mundo, porque termina justamente en los océanos o enterrado en la tierra y demás, se me ocurrió investigar un poquitito al respecto, ¿no? A ver cómo son los números hoy en día. Más allá de que tenemos idea de que hay mucho plástico dando vuelta, ¿cuánto plástico hay dando vuelta? Primero hablemos un poco de este día, ¿no? Del día de ayer, que fue el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, y sobre eso también tengo algo más para recomendarles. Hay toda una iniciativa a nivel mundial, a nivel internacional, sobre que julio sea un mes para desplastificarse, si se quiere. Julio sin plástico se llama el desafío, que estaría buenísimo que nos podamos sumar, y ya les voy a explicar cómo. Pero bueno, el Día Internacional de las Bolsas de Plástico, que se celebra todos los años el 3 de julio, tiene el objeto de concientizar sobre el impacto negativo que tienen las bolsas de plástico en el medio ambiente y promover su reducción y su uso responsable. Recuerden que nosotros, en todos, no solamente acá en Apóstoles, sino en todos lados, depositamos los residuos para sacarlos a la calle en bolsas de plástico. Bueno, este día se instauró en 2017 como, digamos, se instauró el día en una Asamblea General de Naciones Unidas, que se adoptó ese día, en el 2017, una resolución que justamente como que instaba o trataba de buscar la manera de que los países tomaran medidas para reducir el uso de las bolsas de plástico. En general del plástico, pero puntualmente en este caso de las bolsas de plástico. Y en febrero del 2022 son 175 países que participan en esto, ¿no? En esta iniciativa. Pero en febrero de 2022, digamos, se acordó el primer tratado internacional jurídicamente vinculante con la contaminación por plásticos. El fin de la contaminación por plásticos hacia un instrumento internacional que sea jurídicamente vinculante. En fin, como les decía, estuve investigando un poco de números. Por ejemplo, Greenpeace dice que la producción global, o sea, a nivel mundial de plásticos, se disparó en los últimos 50 años, en especial en las últimas décadas. En los últimos 10 años se produjo más plástico que en toda la historia de la humanidad. Y acá hay números que a mí realmente me chocan un poco, ¿no? En 2015 la producción de bolsas alcanzó, o sea, de plásticos, no de bolsas, perdón, de plásticos, alcanzó las 380 millones de toneladas de plástico. Acuérdense que el plástico es liviano, no pesa tanto, así que es un montón de plástico, es más voluminoso que pesado. Cada año se producen 500.000 millones de botellas de plástico. Esta que tengo yo acá, si la ven, bueno, es súper reutilizada, ¿no? Porque en su momento me olvidé mi botellita, tengo una botellita de plástico más rígido, duro, que llevo a todos lados cuando salgo, o cuando salgo a caminar, o cuando sé que puedo tener sed, salgo al campo a trabajar, pero en esa oportunidad salí y me olvidé mi botellita, entonces necesitaba tomar agua, así que me compré una botellita de agua, el famoso, lo raro del agua embotellada, ¿no? El agua es un servicio natural bastante básico y sin embargo la compramos en botellas de plástico, la verdad es muy loco, pero bueno, no tenía otra manera y compré. Pero ¿qué hago yo cuando tengo que comprar indefectiblemente? Intento volver a utilizarlo varias veces, la verdad tengo 2 o 3 así, las tengo guardadas en la heladera o por ahí, o en la camioneta, entonces no me falta agua, ¿no? Trato de no olvidarme, pero bueno, a veces pasa eso. En España, por ejemplo,
el 50% de los residuos se terminan tirando. La verdad que son, digamos, son números bastante impactantes, podríamos decir. Por ejemplo, hay datos en Europa, por ejemplo, que durante el año 2018 más de 2/3 de la demanda de plástico se concentró solamente en 6 países de Europa, que son varios más, ¿no? En Alemania el 24,6%, en Francia el 9,4%, en Italia el 13,9%, en España el 7,6%, en el Reino Unido 7,3% y en Polonia 6,8%. La verdad que es todo un tema la cuestión de los plásticos con respecto a lo que es luego su desecho, ¿no? Después hay otros datos que pude obtener de la National Geographic, que son también muy interesantes porque, digamos, tienen datos a través de investigaciones y demás, ¿no? Solamente cada minuto, digamos, del día se vende 1 millón, escuchen este número, 1 millón de botellas de plástico en todo el mundo, por minuto. Cada botella de plástico tarda alrededor de 450 años en descomponerse. Si no está a la intemperie, la cifra puede llegar a ser de 1000 años, el tiempo que demora una botella de plástico en descomponerse. Más del 90% de los plásticos del mundo se producen a partir de combustibles fósiles, esos que no son infinitos, ¿no? Que tienen su fin. El 42% del plástico utilizado en el mundo se destina a empaquetar alimentos y productos manufacturados, es decir, plásticos de un solo uso, que apenas pasan unos minutos en las manos de los consumidores y luego a la basura. Y la verdad que nosotros cuando tiramos algo a la basura, después no nos ponemos a pensar a dónde llega, si es depositado adecuadamente en un lugar adecuado, no tenemos ni idea, simplemente lo tiramos, ¿no? Bueno, el 25% de los desechos, a pesar de que hay muchas maneras de arrojar los desechos mucho mejores que hace muchos años atrás, el 25% de los desechos todavía hoy en día es arrojado a basurales a cielo abierto, vertederos, como se le dice en otros países. En 2018 la producción mundial de plástico fue de 359 millones de toneladas. 8 millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los océanos cada año, o sea que nosotros aportamos al mar 8 millones de toneladas de residuos plásticos, todos los seres humanos. Así que son números que realmente son muy, muy grandes, ¿no? Muy fuertes, qué sé yo. Después, otro dato que también me pareció súper importante de otra plataforma de información de temas ambientales, que solo el 9% de los residuos plásticos generados en el mundo se recicla. Solo el 9% de todos esos 350 millones que generamos, o de toneladas que generamos, millones de toneladas, solo el 9% son reciclados. La verdad que son datos impactantes, sinceramente. Y de acuerdo con otra plataforma, acá hay una frase que la verdad también me llama mucho la atención y bueno, considero que es importante que todos estemos conscientes que la crisis del plástico, y así se llama, la crisis del plástico ya alcanzó un estado de emergencia, ya que la contaminación por plástico cuesta al mundo hasta $600 millones por año. Así que, aparte de que contaminamos, de que arrojamos cantidades enormes de plástico a los océanos, que mueren muchos animales y se contaminan muchos ecosistemas a causa de estos residuos plásticos, también gastamos mucho dinero para poder reparar ese daño que hacemos, ¿no? Así que bueno, datos interesantes.